Buenas tardes, soy la doctora Nali Vázquez, usando el fellowship de segmento anterior. El día de hoy les voy a platicar sobre lo que es complicaciones en el momento en que realizamos la rexis en la cirugía de catarata. Bueno, la capsulorexis, en este caso anterior, pues ha seguido siendo un paso crítico en lo que es la cirugía. Esto pues por la fragilidad, por el envejecimiento de la bolsa capsular, y esto pues secundaria a la degeneración o al trauma ocular. La bolsa capsular pues es una membrana elástica de colágeno tipo 4, aproximadamente 20 micras de grosor, que se inserta en lo que son las células, aproximadamente 2.5 milímetros al ecuador anteriormente. Y el grosor de la cápsula anterior es de aproximadamente 14 micras. Y el grosor de la cápsula posterior entre 2 y 4 micras. Es decir, que la posterior pues es mucho más delgada que la anterior. La rexis pues proporciona al médico el acceso a lo que es el cristalino, permite lo que es la FACO en lo que es la bolsa y pues permite el estrés inducido por las manipulaciones quirúrgicas. Se menciona que en 1990 Kimball y colegas propusieron la rexis continua curvilínea, y pues esta proporciona una excelente resistencia a las fuerzas de tracción requeridas en la cirugía, las cuales tienden a crear pues, desgarros radiales en lo que es la rexis, con una posible disrupción de las células y de la cápsula posterior. Esta capsulorexis continua curvilínea pues permite un mejor control de las fuerzas, evitando pues, los desgarros radiales que pueden comprometer la integridad de la bolsa capsular. Como vemos en las siguientes imágenes, vemos en la primera, pues es una imagen, podemos observar que es una catarata dura, intumescente. Luego en la segunda imagen, pues vemos que después de teñir la rexis, ¿verdad? Con el azul de tripano, se inyecta lo que es el viscoelástico y pues se comienza a realizar lo que es la rexis como tal. Luego en la tercera vemos que ya la rexis se está escapando. Se toma de otro punto y se continúa escapando, ¿verdad? Ya en la de abajo, pues vemos como en este caso el médico, ¿verdad? Ya está comenzando lo que es la FACO. En la cuarta imagen, perdón, en la quinta, vemos a 3/4 partes del procedimiento de FACO. Luego ahí el cirujano pues se da cuenta de que la posterior ya está rota, ¿verdad? Y luego en la última pues vemos que parte del núcleo ha caído hacia el vitrio y pues por ende va a requerir lo que es una vitrectomía posterior. En cuanto a las fuerzas centrífugas y la presión positiva, pues aquí el desarrollo de las cataratas va a inducir un aumento progresivo del grosor del cristalino con aumento de la tensión de la bolsa capsular. La incisión quirúrgica de la cápsula tiende a generar una fuerza vectorial centrífuga que puede provocar la excesión de la rexis. Aquí el médico siempre debe llenar la cámara anterior con un viscoelástico cohesivo, más que todo en casos con factores de riesgo aumentados, como los que son cristalinos, que son intumescentes, o que haya una presión posterior. Aquí pues la presión positiva puede ser inducida por ya sea el bléfaro o presión de los párpados causada por el bléfaro, una inyección perivulvar excesiva y una hemorragia supracoroidea. Como vemos en la imagen, pues es un esquemita, ¿verdad? De un dibujo de lo que es, eh, denotando lo que es a lo que nos referimos a esta presión positiva. El aumento en volumen y con la curvatura del cristalino causado por la catarata intumescente va a inducir un aumento en la presión dentro de la bolsa. Y esta fuerza pues puede asociarse con la fuerza del vitrio posterior, aumentando la presión capsular. Y pues la incisión de la cápsula anterior puede iniciar una fuerza centrífuga, y pues esto permite lo que es la fuga del desgarro de la cápsula anterior, que pues muchas veces lo hemos visto en la cirugía, ¿verdad? Que cómo se va escapando lo que es la rexis
por esta presión. Entonces el cirujano pues debe llenar siempre la cámara anterior con el viscoelástico cohesivo, como mencioné, ¿verdad? Más que todo en pacientes que tienen estos ojos con factores de riesgo. Y pues es algo que debemos seguir conociendo y pensando desde antes, ¿verdad? Cuando evaluamos al paciente previo a la cirugía. Después de la incisión de la cápsula con el cistótomo, o ya sea una pinza de Rexis o lo trata, el cirujano pues procede a crear un vector tangencial a lo que es la apertura deseada. Luego se debe mantener el desgarro capsular con tensión anterior y centrípeta, anticipando lo que es la dirección de la cápsula Rexis continua circular a medida que las pinzas se van moviendo. Ahora, si la Rexis intenta escapar, se debe inyectar viscoelástico adicional para reducir las fuerzas centrífugas. Luego se toma el colgajo que está cerca de su borde, moviéndolo de manera centrípeta. Esta maniobra pues no tendrá éxito si la Rexis ya se ha extendido hasta las ónulas. En este caso pues se debe detener, ¿verdad?, la cirugía, ya que pues cualquier acción que se haga podría extender el desgarro de la cápsula posterior. Y una sugerencia pues es comenzar un nuevo desgarro en un punto diferente y pues de igual manera la cámara anterior puede cortarse tangencialmente usando tijera, ¿verdad?, de vanas, y la Rexis se completa continuando en dirección opuesta. Como vemos en la imagen, ¿verdad?, pues aquí podemos observar lo que es a lo que nos referimos con una fuga de la Rexis anterior. Entonces, si el borde de la Rexis se escapa antes de alcanzar las ónulas, todavía se puede hacer un corte en la dirección opuesta e iniciar una nueva Rexis, ¿verdad? Y esto puede crear una cápsula Rexis circular continua, que es excéntrica, asimétrica y discontinua, que puede permitir una pobre centración de la lente, pero pues es mejor esto que una rotura de la cápsula posterior. Cuanto al tamaño de la Rexis anterior, pues al planificar el tamaño de la Rexis, pues se debe considerar la anatomía. Tenemos que saber que pues el cristalino tiene un diámetro medio de 10.5 milímetros. Las ónulas se extienden aproximadamente 2.5 milímetros anteriores al ecuador. Entonces, una Rexis que es mayor a 5.5 milímetros va a cortar algunas de las ónulas, afectando por ende la estabilidad de la bolsa y también la continuidad de la Rexis. Ya con una catarata nuclear madura, pues se debe crear una cápsula Rexis continua, circular continua, que sea más grande para facilitar la manipulación del núcleo agrandado. Y por otro lado, pues con una catarata cortical madura, incluso cuando es blanca, pues aquí no es necesario pues crear una Rexis grande. Si la Rexis es menor de 4.0 milímetros, más bien sí hay que ampliarla, ¿verdad? Las dimensiones de la cápsula Rexis circular continua también varían según el tamaño de la lente intraocular que se va a implantar posteriormente. Entonces aquí vemos en estas imágenes, diagramas que nos demuestran cómo se va ampliando la Rexis. Entonces con una Rexis menor a 4.0 pues hay que ampliar esta cápsula Rexis. Entonces se deben usar microtijeras para crear una pequeña ampliación radial de la Rexis existente. Y luego con la cámara anterior llena de viscoelástico, pues como vemos en la primera imagen, pues se debe usar pinzas de Rexis cuidadosamente para desgarrar una nueva Rexis más grande, concéntrica y ligeramente mayor que la anterior, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen. Empezó a cortar y luego con la otrata se ve como incluso como si fuera una espiral, fue ampliando la Rexis para llegar hasta donde comenzó y pues ya queda más grande, ¿verdad? En cuanto a las dimensiones de la cápsula Rexis circular continua, pues su diámetro debe ser
de 0.5 milímetros menor que el diámetro de la óptica de la lente que se va a implantar por varias razones. La primera pues es que habrá mayor estabilidad del implante en lo que es la bolsa capsular, evitando inclinación del lente inducida por contracción asimétrica de la bolsa tras la adhesión de la cámara anterior a lo que es la cápsula posterior y posible descentramiento inducido por la capsulotomía en un YAG láser, ¿verdad? Crea una barrera a la migración de células epiteliales a través de la cápsula posterior. Esto debido a la adhesión entre la cámara anterior, el borde cuadrado de la lente y la cápsula posterior. También crea compartimentalización entre la cavidad vítrea y la cámara posterior, incluso después de la capsulotomía, para evitar la migración anterior del vítreo, contracción retiniana subsecuente. Y con una rotura de la cápsula posterior, una rexis que es menor que el diámetro de la óptica va a proporcionar un excelente soporte para un implante en el surco y permite que la óptica de la lente se coloque posterior a la cápsula rexis. Finalmente, pues es importante recordar que la cápsula rexis circular continua debe ser concéntrica con la óptica. Si esta no es continua o está descentrada sobre la lente, o si es asimétrica, pues va a haber una adhesión asimétrica entre la cámara anterior, la lente y la cápsula posterior, lo que va a resultar en constricción de la bolsa capsular no concéntrica con lo que es el cristalino. Va a haber mayor riesgo de migración de células epiteliales, también dislocación e inclinación de la lente, como vemos en la imagen que puse aquí, ¿verdad? Como vemos lo que es la asimetría eh, de lo que es la cápsula rexis. Entonces esta debe ser concéntrica a lo que es la óptica de la lente. Y si esta no es continua, y está descentrada o es asimétrica con respecto a la óptica, se va a desarrollar esta adhesión asimétrica entre la rexis, la lente y la cápsula posterior, como mencioné. Con la implantación de la bolsa, entonces, en la bolsa de este lente, en este caso de silicona, puede ocurrir una dislocación de la lente después de la capsulotomía posterior con YAG láser, incluso pues años después de la cirugía de cataratas. La inflamación intraocular, lo que es la certofoliación y células débiles pueden dificultar eh, realizar esta rexis, así como lo mencionamos, ¿verdad? Circular continua, debido a lo que es la fibrosis capsular. En algunos de los casos, pues es posible iniciar la rexis usando tijeras para evitar el estrés sobre lo que son las células. Aquí en la imagen tenemos lo que es a la derecha, lo que es la rotura de la cápsula posterior durante la hidrodisección. Pues con una rexis anterior menor a 4.5 milímetros, el fluido de la hidrodisección puede quedar atrapado en lo que es el cristalino y la cápsula posterior y genera pues aumento de la presión sobre la cápsula con la subsiguiente rotura, como lo vemos en la primera imagen de arriba. Luego en la imagen de abajo pues nos demuestra lo que es un desgarro radial de la cámara anterior durante lo que es la hidrodisección. Cuando la rexis cuando es discontinua, la hidrodisección pues va a incrementar la presión dentro de la bolsa capsular con el riesgo potencial de extensión radial anterior del desgarro, llevando a lo que es una rotura de la bolsa posterior, perdón. Entonces, otra de las complicaciones más frecuentes, ¿verdad? Cuando esta reacción es menor a 4.5, como mencioné, bueno, la rotura de la bolsa posterior durante la hidrodisección debido a la falta de escape de fluido, ya que la solución salina balanceada va a quedar atrapada en el cristalino de la cápsula posterior. También el desgarro de la rexis durante la PACO o la hidrodisección si la cápsula rexis circular continua pues no es continua y pues tiene riesgo de extenderse hacia lo que es la cápsula posterior. También otra de las complicaciones es la contracción de la bolsa con descentramiento de la lente y posible deformación de las ápticas. También fimosis capsular y también por último lo que es el desplazamiento miópico inducido por la acumulación de material entre lo que es la lente y la cápsula posterior, lo que llamamos síndrome de bloqueo capsular.
que es más frecuente en lo que son lentes de silicona o acrílico. Y pues posteriormente se puede tratar con lo que es láser, ¿verdad? Capsulotomía. En cuanto a los desgarros de la cápsula anterior, pues esta tiene una incidencia de 0.7%. Puede ocurrir durante la FACO, con el contacto de la punta del FACO o del segundo instrumento con la rexis y maniobras de fractura o shopping, ¿verdad? En estos casos, pues se debe inyectar viscoelástico por encima y por debajo del desgarro para pues contrarrestar las fuerzas centrípetas, permitiendo la salida completa de la rexis. También se debe realizar una maniobra centrípeta con pinzas en lo que es la cámara anterior para evitar la extensión de la rexis antes de que alcance las zónulas, como vamos a ver en la siguiente imagen. También la cápsula rexis circular continua resultante pues es excéntrica y asimétrica, pero aún así puede resistir las fuerzas de FACO. Si ésta se ha extendido hasta el ecuador del cristalino, pues el médico aquí debe continuar con mucho cuidado la hidrodisección y también la manipulación delicada del núcleo para evitar lo que es el estrés quirúrgico inducido hacia lo que son las células posteriores y posteriormente a una posible rotura de la cápsula posterior, lo cual pues esto puede comprometer la implantación de la lente en lo que es el surco. Si el médico anticipa lo que es esta rotura secundaria a lo que es la extensión de la rexis, la cápsula rexis circular continua debe ampliarse tanto como sea posible usando un viscoelástico de bajo peso molecular, inyectando debajo del núcleo para permitir la expresión del cristalino. No se recomienda introducir una punta de FACO en la cámara anterior, ya que pues, la presión del fluido de infusión podría inducir a la dislocación del cristalino al vitrio. Si el cirujano está listo para insertar lo que es la punta de FACO, debe aspirar parte de este viscoelástico de la cámara anterior. Entonces se puede introducir lo que es la punta del FACO y bajar la botella de infusión a unos 30 a 40 centímetros por encima de la cabeza del paciente. La cápsula también puede desgarrarse durante lo que es la aspiración cortical. Como vemos en lo que es la imagen, pues podemos ver lo que es el desgarro radial durante lo que es la aspiración de la corteza. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando se utiliza lo que es la irrigación de aspiración coaxial para alcanzar la corteza que está subincisional, abajo de la incisión. Esto puede complicarse aún más por el aplanamiento de la cámara anterior, causado por la colocación incompleta de la punta de IA en lo que es la cámara anterior. Y aquí se recomienda pues un enfoque bimanual, ¿verdad? De irrigación y aspiración. Más que todo, pues esto puede complicarse, pues como mencioné, por una profundidad reducida de la cápsula, de la cámara anterior, ¿verdad? Porque pues la inserción de la punta de IA va a ser incompleta, ¿verdad? Se recomienda un enfoque bimanual con irrigación separada de la aspiración y se puede usar pues una cánula de IA bimanual de burato para captar fácilmente la corteza sin distorsión corneal y sin estrés sobre lo que son las incisiones corneales. Como podemos observar en las imágenes, primero tenemos pues, que al final de la facomulsificación y aspiración, irrigación, la rexis anterior está intacta, como vemos en la primera imagen. En la segunda vemos cómo se va insertando la cánula de viscoelástico y luego pues en la tercera vemos cómo ya se va inyectando este visco. Y en la última pues vemos ya cómo la rexis se abre a medida que se ha inyectado lo que es el viscoelástico. En cuanto a la implantación en la bolsa tras un desgarro a la cápsula anterior, pues se menciona que se puede implantar una lente en la bolsa capsular incluso si hay un desgarro de esta cápsula anterior. En este caso, pues se debe implantar una lente de 3 piezas, no menor a 13 milímetros. Las ápticas deben colocarse en la bolsa capsular, evitando la rotación en una dirección perpendicular al desgarro. A veces, pues también se puede realizar cortes opuestos en la bolsa capsular para evitar fuerzas de contracción que sean asimétricas sobre la bolsa.
En cuanto a la cápsula rexis anterior con cataratas intumescentes, pues el primer problema es la visualización de la cápsula rexis circular continua debido al bajo contraste, a un mal reflejo y la presencia de pues, este cristalino que es lechoso una vez que se ha abierto la cápsula anterior. Entonces primero se debe teñir la cápsula con el azul tripano y previamente para mejorar el reflejo pues Hills pues, propuso una técnica de retroiluminación usando una luz externa con contacto estelar para aumentar el reflejo. También el cirujano debe usar un viscoelástico de alto peso molecular que pueda disminuir la curvatura anterior del cristalino, reduciendo la fuerza centrífuga de la catarata que es intumescente. A pesar de todos estos intentos de controlar la capsuloresis circular continua, la presión positiva del cristalino intumescente puede igualmente provocar la fuga de la rexis. Entonces, pues el médico puede descomprimir la bolsa aspirando lo que es la corteza que está licuada antes de completar la rexis anterior. Recientemente se propuso el tratamiento preoperatorio con láser para crear una capsuloresis circular continua anterior en cataratas intumescentes. Y en este caso, pues no se reportaron complicaciones en los pacientes que se fueron tratados en ese estudio. Y pues se han observado resultados prometedores en esta capsuloresis circular continua mediante láser de femtosegundo en casos de alto riesgo también. Lo mismo pues se aplica a los resultados del enfoque de microincisión o M6 con cataratas intumescentes. Y las complicaciones asociadas a esta rexis discontinua pues se menciona que ocurren en un 4% de los casos y se reporta edema corneal en un 7% de los casos también. Entonces aquí tenemos unas imágenes de igual manera. Vemos en la primera imagen que está a la izquierda lo que es la cápsula que ha sido teñida con el azul y la cámara se forma con viscoelástico oftálmico de alto peso molecular y se ha iniciado con lo que es la rexis, ¿verdad? Podemos observar que hay un fluido lechoso abundante que fluye a través de lo que es la apertura de la cápsula anterior. Luego en la segunda imagen vemos como el líquido se aspira usando una cánula. Luego en la tercera imagen vemos cómo se descomprime la bolsa capsular y se inyecta más viscoelástico. Luego en la siguiente vemos cómo se reinicia nuevamente lo que es la capsulotomía. En la de abajo pues ya la rexis se completa usando las pinzas. Y por último pues se completa la cápsula rexis anterior grande y se retira la cápsula, ¿verdad? En cuanto a la cápsula rexis anterior en pupilas pequeñas, pues es más difícil realizar esta rexis cuando son pupilas menores de 4.5 milímetros. En este caso, pues el médico debe asegurarse de que la rexis circular continua esté intacta antes de proceder con otras maniobras. Se recomienda una técnica de CHOP con bajo flujo y alta aspiración que es realizada con una pupila pequeña para crear la separación del núcleo de manera periférica, lo cual de otro modo pues sí sería difícil de acceder. Si se necesita una cápsula rexis circular continua mayor al diámetro pupilar, pues el médico debe controlar cuidadosamente este desgarro, ¿verdad? Y ocasionalmente pues puede ser que necesite retractores de iris o dispositivos para ampliar lo que es la pupila. En este caso podríamos utilizar lo que es el anillo de Malyugin. En cuanto a las pinzas coaxiales para una cápsula rexis anterior, pues las técnicas actuales de microincisión utilizan una incisión corneal primaria de 1.8 a 2 milímetros. La creación de esta rexis circular continua a través de pues, una pequeña incisión es más difícil utilizando pinzas tradicionales, ya que pues, son difíciles de maniobrar cuando los brazos están abiertos dentro del túnel corneal pequeño. Y esto resulta en una distorsión corneal con una mala visualización de la rexis.
Las pinzas coaxiales pues son útiles en técnicas de microincisión, ya que son más fáciles de maniobrar dentro de lo que es la cámara anterior. Como vemos en la imagen, pues está usando pinzas coaxiales para lo que es la Rexis, y la principal ventaja pues es la articulación entre los brazos de las pinzas, que está pues dentro de la cámara anterior, y es más pequeña que la incisión. Por lo tanto, pues la incisión no se distiende, no ejerce presión sobre lo que son los bordes de la incisión, facilitando el acceso a todos los puntos de la cámara anterior. Entonces las pinzas son fácilmente maniobrables dentro de la cámara, ¿verdad? Cuanto a la cápsula Rexis anterior con zónulas laxas, bueno, cuando hay zónulas laxas, o le llamamos diálisis zonular, aquí hay que realizar cuidadosamente la Rexis, tratando de evitar mayor estrés sobre las zónulas. Hay que iniciar la incisión de la cápsula de manera perpendicular a lo que son las zónulas que se sospecha que están laxas, y se debe usar un cisótomo afilado pues para reducir el estrés sobre las zónulas, y se recomienda pues la inserción de un anillo de tensión capsular, un CTR, antes de la FACO para distender la bolsa de manera más uniforme. Y por último, pues lo que es la cápsula Rexis posterior. En este caso, esta es una técnica utilizada para la opacidad de la cápsula posterior en niños, también cuando hay rotura de la cápsula posterior con cara hialoidea intacta o fibrosis posterior. Esta técnica pues es similar a la rotura de la cápsula anterior. La principal diferencia radica en la delgadez de la cápsula posterior, que es de 2 a 4 micras, también en la adhesión del ligamento entre la posterior y la hialoidea anterior, lo que llamamos ligamento de Wigger, y la proximidad del vítreo a lo que es la rotura, ¿verdad?, de la posterior. Entonces el médico debe intentar crear una Rexis posterior, evitando la posibilidad de fuga o asimetría frecuentes en lo que es la rotura de cápsula anterior. Antes de iniciar lo que es la rotura de cápsula posterior, pues el médico debe posicionar la cápsula e inyectar un viscoelástico de bajo peso molecular para vencer la resistencia del ligamento capsular hialoideo y desplazar la cara vítrea lejos de la cápsula posterior. Como vemos en la imagen, pues nos demuestra lo que es esta rotura de cápsula posterior. Entonces, primero vemos que antes de realizar la rotura, pues el médico se ve cómo funciona lo que es la cápsula posterior, inyecta lo que es el viscoelástico de bajo peso molecular para romper la resistencia del ligamento capsular hialoidea, como mencioné anteriormente. Y esto pues empuja la cara hialoidea anterior lejos de la cápsula posterior, y luego pues se llena la bolsa con un viscoelástico cohesivo de alto peso molecular. Y por último, pues también pues la bolsa capsular se estabiliza con viscoelástico cohesivo de alto peso molecular. Entonces el médico debe crear una cápsula Rexis circular continua posterior, más o menos de 3.5 o 4 milímetros de diámetro, y hay que recordar que una fuga de la rotura de cápsula anterior puede llevar a la pérdida del soporte capsular para lo que es la lente. La rotura de cápsula posterior pues se utiliza principalmente para capturar la óptica de la lente en niños y prevenir la opacidad de la cápsula posterior y la contracción capsular con deslizamiento subsecuente. Hay estudios recientes que han recomendado esta cápsula Rexis circular continua en la bolsa posterior con captura óptica como un abordaje rutinario en pacientes adultos, además de disminuir la inflamación, variaciones refractivas, aumento de la presión intraocular y acumulación de lo viscoelástico por debajo de la lente. Y podemos ver aquí en la imagen pues que cómo se realizó lo que es esta rotura continua con un diámetro de 3.5 o 4 milímetros, ya con la pinza, ¿verdad?